Hola, hoy vamos a resolver el problema de un proceso de secado. Vamos a secar un sólido húmedo utilizando aire como medio desecante. Este sólido húmedo se alimenta al secador con una fracción masa de agua de 0.15 o bien del 15%. El aire entra a contracorriente en el secador y no conocemos ni el flujo ni las fracciones masa de este aire húmedo, que sería la mezcla de aire seco con agua-vapor. Del secador, el sólido húmedo sale con un menor contenido de agua. En este caso, el contenido de agua es del 2% en peso, es decir, una fracción masa de 0.02. Por la corriente 4 solamente va a salir aire. Este aire va a pasar por un divisor y se va a dividir en dos corrientes, la corriente 5 y la corriente 6. La corriente 5 sale del proceso y la corriente 6 es una recirculación que se alimenta al calentador, en donde se incrementará la temperatura del aire. Al calentador también se alimenta una corriente fresca de aire húmedo que tiene una proporción en masa de 0.012 kilos de agua por cada kilogramo de aire seco. Como información, nos dan la fracción masa en la corriente 6 de agua, que es de 3% en masa. Como es un divisor, las fracciones masa no cambian. Es decir, la fracción masa de agua en la corriente 4, en la corriente 5 y en la corriente 6 van a ser las mismas. Y esto siempre sucede para un divisor de corriente. Además, el texto nos dice que hay una relación de alimentación entre la corriente 5 y la corriente 6. La corriente 6 es 2/3 del flujo másico de la corriente 5. Ahora, como conocemos la fracción masa de agua en la corriente 1 y nada más tenemos dos componentes, que sería el agua y el sólido seco, la fracción del sólido seco va a ser 0.85. Recuerda que la suma de las fracciones en cualquier corriente te tiene que dar 1. Así que 1 menos 0.15 nos da el 0.85. Lo mismo vamos a hacer para la salida. Por diferencia, la fracción masa del sólido seco es de 0.98. Como conocemos las fracciones en 4, 5 y 6 del agua, que es 0.03, por diferencia calculamos la fracción masa del aire seco y recuerda que estas fracciones no van a cambiar. Calculamos la fracción masa de agua en la corriente 7. Nos dicen que en la proporción hay 0.012 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Es decir, la fracción masa del agua es 0.012 entre 1 más 0.012, lo cual nos da un valor de 0.0118. Como aquí también tenemos dos componentes, que es el aire seco y el agua, por diferencia vamos a obtener la fracción masa del aire seco. Lo que vamos a calcular son los flujos másicos de todas las corrientes y las fracciones en la corriente número 3. Primero, lo que vamos a hacer es un análisis de grados de libertad. Vamos a hacer el análisis de grados de libertad de lo que es el divisor, que incluye la corriente 4, 5 y 6. El del secador, que incluye las corrientes 3, 4, 1 y 2. El calentador, que incluye las corrientes 7, 6 y 3. Y el global, que es todo lo que entra y sale del proceso, es decir, las corrientes 7, 5, 1 y 2. Tenemos la corriente 1, 2, 3 y 4. De estas corrientes no conocemos ninguno de los flujos másicos, ni tampoco conocemos las fracciones masa en la corriente número 3. Eso nos va a dar 6. Le restamos el número de ecuaciones que podemos plantear de balance de materia. Para este caso, cuenta el número de componentes y ese va a ser el número que vas a poder utilizar de balances de materia. Tenemos agua, tenemos aire seco,
y tenemos el sólido. Entonces tenemos 3 balances de materia. Y luego colocamos aquí relaciones entre variables. Conocemos las fracciones en las corrientes 2, 1 y 4. Solamente desconocemos la de la corriente número 3. Entonces vamos a poner aquí una por suma de fracciones, que siempre me tiene que dar una en una corriente. Y aquí nada más estoy especificando que es la de la corriente número 3. Así que tenemos 6 menos 3 menos 1 nos da 2 grados de libertad. Entonces, no podemos empezar por el secador. Hay otra forma de presentar grados de libertad en cuestión de las fracciones masa, y te la voy a explicar. Acá, en lugar de poner las dos fracciones como incógnitas, solamente coloca una y la otra escríbela en función de la que pusiste como incógnita. Es decir, lo que estás colocando es la suma de fracciones. La suma de fracción del aire seco más la del agua, si la pasas del lado izquierdo te va a quedar positivo, tiene que ser igual a 1. Así que vas a eliminar una incógnita, la fracción de aire seco en la corriente 3, y esto va a disminuir de 6 a 5. Pero como ya escribiste esta ecuación en el diagrama, entonces tampoco vas a poner la relación entre variables, que era la suma de fracciones. Así que sigue siendo 2. Vamos a pasar a otro equipo. En este caso tenemos al calentador, en donde está la corriente 7, 6 y 3. Incógnitas, flujos másicos de 6, 7 y 3, y las dos fracciones que tenemos en la corriente número 3. Esto nos da 5 incógnitas. Número de balances de materia, en este caso son 2, porque nada más tenemos aire húmedo, que está compuesto por el aire seco y el agua. Aquí no está el sólido en el calentador. Relaciones entre variables, otra vez la suma de fracciones masa en la corriente número 3. Entonces tenemos 5 menos 3 son 2. Por este equipo tampoco podemos empezar, no tiene solución. Lo vamos a probar en el divisor y en el sistema global. Para el sistema global tenemos las corrientes 1, 2, 5 y 7. Recuerda que las que unen a los equipos no se toman en cuenta, son corrientes internas. No conocemos los flujos másicos en ninguna de las corrientes, entonces nos quedaría M1, M2, M5 y M7. Número de balances de materia, tenemos 3 componentes, que es el sólido, el agua y el aire seco. Entonces son 3 balances de materia. Y relaciones entre variables, no hay ninguna. Esto nos va a dar un grado de libertad. Esto quiere decir que por aquí tendríamos un punto de entrada poniendo una base de cálculo. En el caso del divisor, tenemos las corrientes 4, 5 y 6. No conocemos los flujos másicos, entonces tenemos M4, M5, M6. Aquí es importante que tomes en cuenta que en un divisor solamente puedes plantear un balance de materia. No importa que tengas 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes, solamente un balance de materia, porque solamente tienes una ecuación algebraica independiente, que es el balance general. Y esto sucede porque las fracciones masa en las corrientes no cambian, son las mismas. Relaciones entre variables, vamos a colocar la relación que nos daban al inicio. El flujo másico de 6 es 2/3 del flujo másico de 5. Tenemos 3 menos 2, nos da un grado de libertad. También por aquí podrás empezar, así que tú puedes escoger por el divisor o por el sistema global. En mi caso, yo voy a empezar por el sistema global. Para la base de cálculo, puedes poner el número que tú quieras y se lo puedes asignar a la corriente que tú quieras, obviamente en donde te haya salido grado de libertad igual a 1. Ya con la base de cálculo que pusimos, podemos hacer los balances de materia. Tienes el balance general y tienes 3 componentes, pero de esos 4 solamente selecciona 3. Yo escogí el balance para el sólido, el balance para el aire seco y el balance general. El balance para el sólido, que solamente está en la corriente 1 y en la corriente 2, es la fracción masa del sólido en la corriente 1 por el flujo másico de 1,
igual a la fracción masa del sólido en la corriente 2 por el flujo másico de 2. Y de aquí despejamos el flujo másico de la corriente 2. Ahora, este es el balance para el aire seco. El aire seco nada más está en la corriente 7 y 5 del sistema global. Es que nos queda la fracción masa del aire seco en la corriente 7 por el flujo másico de la corriente 7 es igual a la fracción masa del aire seco en la corriente 5 por el flujo másico de 5. La fracción masa en la corriente 7 es conocida, también en la corriente 5, y de aquí no conocemos ni M5 ni M7. Así que a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 1. Para el balance general en el sistema global, flujo másico 1 más flujo másico 7 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 5. El flujo másico 1 es la base de cálculo, que es 100. El flujo másico 2, lo que vamos a obtener, 86.7. Y esta sería mi ecuación 2. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que es M7 y M5. Vamos a despejar de aquí la corriente M7 y la vamos a sustituir en la ecuación número 2. Ahora nada más tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, que es M5. Colocamos de un lado los números independientes, que es 100 y 86.7, y del otro lado colocamos a las que están asociadas con el flujo másico M5. Hacemos las operaciones matemáticas y de aquí vamos a obtener el flujo M5 de 722.8 kilogramos sobre hora. Ya con M5 regresamos a la ecuación número 1 y de ahí calculamos el flujo másico de 7, que nos da un valor de 709.5 kilogramos entre hora. Voy a regresar al divisor. Lo que obtuvimos del sistema global fue el flujo másico de 5, así que el número de incógnitas disminuye a 2 y 2 menos 2 nos va a dar 0. Entonces pasamos al divisor. Recuerda que en el divisor solamente puedes plantear un balance de materia, pero tenemos además una relación. Entonces la relación es 2/3 del flujo másico de M5 es igual a M6. Como M5 la acabamos de obtener, de aquí calculamos M6 y nos da un valor de 481.8 kilogramos sobre hora. Ahora utilizamos el balance de materia global. M4 es igual a M5 más M6. Ya tenemos M5, ya tenemos M6 y entonces calculamos M4. Pues M4 nos da 1204.6 kilogramos sobre hora. Y con esto acabamos el divisor. Lo que calculamos con los equipos anteriores fueron los flujos másicos de M6 y M7. Así que esto disminuye en 2 y los grados de libertad nos dan 0. Para el secador, los flujos 1 y 2 también ya los conocemos. Esto se reduce a 3. 3 menos 3 nos da 0. Es decir, que podemos pasar al calentador o al secador, es indistinto. Yo pasé al calentador, entonces ponemos el balance general, M6 más M7, que me da M3. Como conocemos M6 y M7, calculamos el flujo másico de 3, que nos da 1191.3 kilogramos sobre hora. Utilizamos el balance de alguno de los componentes, en este caso yo utilicé el aire seco, y despejamos la fracción masa del aire seco en la corriente número 3. Eso nos da un valor de 0.9808. Ahora, por diferencia, sacamos la fracción masa del agua en la corriente número 3 y nos da un valor de 0.0192. Y con eso ya calculamos todas las incógnitas que teníamos. Si observas, el secador no lo utilizamos. Siempre va a haber un equipo o bien el sistema global que no vas a utilizar en tus balances de materia. Puedes utilizar ese equipo o el sistema global para comprobar que se cumpla tu balance de masa. Y nos da 1291.3 de ambos lados de la ecuación. Entonces estábamos seguros que se cumplió el balance de masa. Espero haber sido claro y hasta la próxima.